gracias de nuevamente por venir, por apostar por la cultura antirracista, un sábado. Y bueno, vamos a empezar el diálogo entre iniciativas culturales antirracistas con estas 4 ponentes. Gracias por venir, por estar aquí, por acompañarnos. Es una mesa que es muy potente y era súper necesario, ¿no? En este Festival de Artes Narrativas, también ver cómo nos narramos a través de la palabra escrita, ¿no? En diferentes formatos, bien sea a través de la literatura, con narrativa, poesía, ¿no? También a través de un fanzine o a través de una editorial o a través de una guía antirracista, ¿no? Cómo vamos a ver, ¿no? Esos formatos donde nos podemos contar y estar ahí, ¿no? Creando esas narrativas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar a presentar a las compañeras. Por un lado está Paola Larco Muñoz, que es activista, cofundadora de la colectiva Mujeres, Voces y Resistencias, colectiva feminista y antirracista, conformada exclusivamente por mujeres migrantes y racializadas residentes en Valencia. Es graduada en Economía y doctoranda en Estudios de Género y Políticas de Igualdad en la Universidad de Valencia. Luego también tenemos a Amal Hussein, que es coordinadora del programa en Espacio Afro, es graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Actualmente está estudiando el Máster de Derechos Humanos, Democracia y Globalización. Tiene experiencia en materia de incidencia social y política con enfoque de derechos humanos y concretamente en defensa de la protección internacional y erradicación de la mutilación genital femenina, ¿correcto? Y luego tengo aquí a mi derecha a Marcela Rodríguez Mesías, que viene de parte de Sudacasa. Ella es redactora, creadora, editora y productora, formada en Ciencias y Artes de Comunicación, con mención en Artes Escénicas y por la Pontificada Universidad Católica del Perú. Es cofundadora y directora editorial de contenidos de Pequeño Pato Salvaje Editorial. Y es enfocada en libros visuales, forma parte del proyecto Sudacasa, un espacio de experiencia para la escritura y el arte en comunidad. Y luego aquí a mi izquierda tengo a Sandra Carmona, que es ilustradora y educadora. Como mujer gitana, mestiza y lesbiana, dedica gran parte de su profesión en ilustrar temas sociales y denunciar la injusticia a través del arte. En el 2019 crea Altramus Editorial, una editorial romaní que se sitúa en el centro de la creación de narrativas propias, donde todas las obras son escritas, narradas, ilustradas, traducidas por las personas que forman parte de la diversidad, ¿vale? Y bueno, ahora que ya hemos presentado a las compañeras que están aquí, que nos van a acompañar, a mí me gustaría que nos contaran un poco cómo ha surgido esa propuesta cultural, ¿no? No sé si alguna quiere empezar, la primera o algo, que nos contéis un poco de por qué un fanzine, o por qué Sudacasas, o por qué una editorial, o una guía antirracista. Bueno, ahí tienen el micro. Bueno, voy yo. Hola, bueno, primero gracias a todas las personas que están hoy aquí. Muchas gracias a SOS Racismo y a Alianza por la Solidaridad y al Museo por la invitación. Para mí es un placer venir igual desde Valencia, desde otras iniciativas en otros territorios. Y un poco lo que yo quería contarles es sobre el fanzine de lucha colectiva de mujeres migrantes. Lo pongo ahí también para que lo vean porque es algo que hemos trabajado a través del arte. Nosotras lo que principalmente queríamos es hacer una apuesta feminista y antirracista que acuerpe las diversidades y las pluralidades de las mujeres migrantes. En este proyecto participamos varias de nosotras y yo un poco fui la encargada de coordinar este proceso. Entonces, a través de varios recursos tuvimos la intención de que nuestras voces sean recogidas. Hablamos un poco de lo de las narrativas y es muy importante, por ejemplo, el tema de crear un fanzine, porque un fanzine justamente da esa alternativa a las narrativas hegemónicas que están en los medios sobre las personas migrantes y en este caso las mujeres, que llevamos pues una carga sobre los estereotipos y también sobre la carga de ser mujer. Entonces,
esta parte de los recursos que utilizamos cambia un poco esa narrativa de que nos vean como solamente víctimas o que seamos solamente una voz que necesita que otras personas nos den el espacio o que hablen por nosotras, sino nosotras mismas hacer uso de esas voces y de esos recursos. Y un poco, bueno, lo que hemos utilizado es intentar, más básicamente, intentarlo a través del collage, de la fotografía, de la poesía, de la música. Hicimos una playlist para que la gente pueda también buscarla en internet y descargar y escuchar la música que hemos hecho. Bueno, pues no me voy a alargar porque seguro que hay muchas otras cosas, pero lo dejo ahí y luego continúo con más. Gracias. Llegué. ¿Qué tal? Bueno, igualmente gracias por la invitación. Soy representante del colectivo Sudacasa. Bueno, las compañeras ahorita están en una actividad también ahí mismo en Castilla-La Mancha, que está a 1 hora más o menos de aquí. Y bueno, yo les cuento un poco. Este proyecto se inició con un sueño en común, digamos, ¿no? El de reapropiarnos de algo que sentimos que también nos pertenece, ¿no? Nació con la idea de Gabriela Wiener específicamente y fundadora del colectivo, ¿no? De tener un espacio abierto y que congregue justamente desde la literatura, desde las narrativas, desde las publicaciones y luego abriendo obviamente a las creaciones en general, ¿no? Los multiformatos, a personas que como nosotras, ¿no? Estamos viviendo aquí en territorio español, pero que venimos de otros lados, ¿no? Que somos migrantes, que somos mujeres racializadas, partes de colectivos de minorías, ¿no? Como el colectivo LGBTIQ+, etcétera, ¿no? Entonces, abrir un espectro en donde podamos sentirnos acogidas, podamos tener un espacio propio, ¿no? Y fue así como el año pasado, en mayo, abril más o menos del año pasado, o sea, ya casi un año, se consiguió este espacio, ¿no? Este espacio en Castilla-La Mancha y bueno, y fuimos invitadas, el círculo, digamos que inmediato de Gabriela a formar parte de este grupo, ¿no? Hay compañeras de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Chile, estamos cada vez más tratando de organizarnos mejor también, porque esto nos ha pillado de alguna manera intentando, claro, entrevivir, ¿no? Y también un poco divididas entre Madrid y el espacio físico de Sudacasa mismo. Pero bueno, somos como 9 o 10, ¿no? Dependiendo, algunas están o qué sé yo, pero trabajando en conjunto. Este año hemos empezado ya oficialmente a tener actividades. Hemos desarrollado hasta ahora 2 talleres que se han llevado a cabo desde febrero hasta ahora. Hoy día, justamente en este momento, estamos teniendo una tercera actividad a la que tengo que volver luego de esto, que es una gran comida comunal con mesón latino, ¿no? Un poco tratando de sacar adelante el proyecto, el poder compartir, digamos, las experiencias de las compañeras también que vienen para acá, que tienen presentaciones de proyectos, ¿no? Y luego se tienen que regresar y congregar un poco a la comunidad en general y abrirnos cada vez más a la experiencia de la España vaciada, ¿no? La zona en la que estamos también está en un lugar muy concreto, ¿no? En donde aparentemente no pasa nada, pero pasa mucho. Y la casa actualmente está habitada por 2 personas y una tercera que es una perra, que somos Amelia y yo, que son mi esposa y yo, y la perrita que está hace unos meses con nosotras y bueno, lo habitamos y lo llevamos adelante, ¿no? Junto con la gente del colectivo. Gracias. Gracias. Sandra o Amal. Bueno, daros las gracias por estar hoy aquí, el haberme invitado a formar parte de este espacio, de este conversatorio y conocer también estas iniciativas. Yo creo mucho en el poder de las narrativas, tanto
que, bueno, pues para mí ha significado el haber vivido bajo la creación de mi cultura por personas que no son de mi cultura, ¿no? O sea, nosotras, las personas romanís, llevamos 500 años aprendiendo a ser quienes somos a través de la literatura, el arte, la televisión, el cine, artes plásticas, ¿no? Como veréis en varios de los cuadros colgados en museos como este, ¿no? En el que me dicen quién soy, cómo vivo, cómo visto y cómo me relaciono con las personas y cómo es mi cultura, además, ¿no? Nosotras lo que hemos hecho es crear una editorial que se construya a través de una contranarrativa. Mucha gente me dice, ay, pero no te pongas desde el contra, que está muy mal. Sí, esto tiene que ir en contra, porque si no, no tendría sentido. Lo primero que yo hice, bueno, yo hice ilustración en la Escuela de Arte de San Telmo, yo vengo de Málaga. Para mí también es importante desde donde tú te sitúas o creas tu identidad, ¿no? Como se ha escuchado antes, ¿no? O sea, no sería lo mismo esta editorial si se hubiese creado seguramente en Euskal Herria o en Madrid o tal. No, yo vengo de un pueblo súper rural, de Málaga, muy vinculado a la ruralidad andaluza. Soy boyera rural, o sea, gitana mestiza, o sea, yo ya más no puedo porque ya me darían una paga. Pero desde ahí nace Altramuz, y Altramuz nace con un cuento que se llama Alma, que se convierte, por suerte y por desgracia, en el primer cuento publicado a nivel nacional, en el que la protagonista es una niña gitana que no está robando, ni cantando flamenco, ni nada de eso, sino que se muestra a una niña que le gustan las mismas cosas que al resto de niños y niñas, también obviamente con su presencia cultural, identidad cultural, y a través de ese cuento que nace porque donde yo trabajo, yo me relaciono mucho trabajando también con mujeres gitanas, y una de estas mujeres me dice, estoy buscando un cuento para mi hija y no encuentro nada por ninguna parte, porque todo lo que hay es o el pequeño Camarón, o la pequeña Lola Flores, o se ve el protagonista, que es un niño gitano siempre pobre, descalzo y siempre con los mismos estereotipos, ¿no? Y obviamente la literatura infantil para la infancia es donde empieza todo, donde se empiezan a crear las referencias, donde se empieza a ver ese espejo donde yo quiero ser pues lo que quiera ser. Y un niño y una niña gitana no podía ser más allá que un ladrón, que una cantante de flamenco, y desde ahí nace Altramuz. Altramuz, como ha dicho Solangeli, en esta editorial, nuestro objetivo, que es una editorial romaní, porque quien lo crea es también una mujer gitana, pero no solo por eso, sino porque yo quiero que mi cultura y la cultura, que se vea mi cultura real, es decir, una cultura donde se valora la comunidad, se valora mi identidad, se valora a las mujeres, a las personas mayores, a todo lo que yo he vivido y sobre todo también esa no sé cómo decir, más allá de la frontera. O sea, yo siempre digo, a mí sí me gusta mi bandera porque es la única que representa el sol, la tierra y la rueda. No hay ninguna, no representa ningún territorio, ¿no? Y eso es por lo que es una editorial romaní, pero publicamos libros en los que todas las obras están o narradas, o ilustradas, o escritas, o maquetadas, por las personas que formamos parte de la diversidad, y a través de esta editorial publicamos libros también de otras realidades culturales, por ejemplo, la de una familia siria, y cuando vamos a publicar, a hablar o a presentar libros, estos dos libros, por ejemplo, pues son dos mujeres sirias quienes hablan de esta realidad y no yo, porque así es como creo que realmente se puede mostrar la diversidad, ¿no? Hola a todos y todas, muchísimas gracias por estar aquí, por la invitación. Yo vengo hoy en nombre de Espacio Afro, ¿no? Que es un proyecto que en verdad es una pata más de un proyecto muchísimo más ambicioso y más grande que sería Afroconciencia, ¿no? Afroconciencia nace ya en 2016
con un grupo de, bueno, yo diría incluso mucho más antes, ¿no? Porque ya es la semilla y la idea de un grupo de personas que se dan cuenta un poco que todo lo que comentamos y muchas veces de lo que hablamos de las cuestiones de la identidad, ¿no? Que muchas veces como a nivel individual vivimos experiencias en las que pensamos que son únicas, ¿no? En la que yo como la única persona negra de mi clase, de mi entorno, o yo como persona que enfrenta esta serie de violencias en la calle, yo una persona que crezco en un país sin referentes, en las que cada vez que enciendo la tele no veo a nadie como yo. Entonces, todas estas cuestiones se van uniendo poco a poco y cuando se empiezan a conversar, cuando se empiezan a tejer estas ideas, estas experiencias, estas vivencias, es cuando de repente pues, surge y nace la idea de ¿y si hacemos un encuentro artístico, cultural, donde podamos ver nosotras mismas y para todas las demás personas a estas referentes, ¿no? Porque es como que querían responder a ¿hay referentes como nosotros en la política? ¿Hay personas afrodescendientes, africanas, negras en la política y en el arte, en la cultura? ¿Qué han hecho las personas afro por España y en España, ¿no? ¿Qué aportaciones han hecho? ¿Qué referentes hay en las empresas, en las ONGs, en las organizaciones? Entonces, como este debate sobre las narrativas que se han ido dando, pues aquí surge todo esto y se crea el primer festival. Y a través de este primer festival, que dura 2-3 días, que bueno, se trabajó muchísimo y se puso muchísimo sobre la mesa para que bueno, tuviera lugar, da el resultado de que año tras año la demanda aumente, la gente quiera este festival, este encuentro, pero también como que se queda ahí la espina de queremos mucho más, ¿no? Queremos un espacio, queremos un lugar de encuentro que no sea de 2-3 días, sino que sea permanente, un lugar físico donde podamos seguir tejiendo toda esta red que estamos haciendo aquí, toda esta labor, todas estas cuestiones, estas investigaciones que estamos hablando. ¿Por qué no empezamos a investigarlo, no? ¿Por qué no empezamos a cambiar la narrativa de que otra gente esté hablando de nosotras cuando nosotras estamos aquí y podemos hablar de nosotras mismas, ¿no? Entonces así nace una de las patas, porque el festival continúa y este año también va a estar ahí presente, pero nace otro proyecto que es Espacio Afro, un centro cultural artístico que responde un poco a nuestras necesidades y como es nuestra casa, hacemos lo que queremos. Entonces, tenemos la parte artística, sí. ¿Tenemos la parte de debate y formación? Pues también. ¿Queremos un laboratorio de investigación? ¿Por qué no? ¿Queremos una librería? Pues también, ¿no? Luego también tenemos un espacio por ejemplo, ahora la biblioteca, de respuesta a las demandas. Es decir, muchas veces también acercarnos a la propia comunidad y a nuestra gente de que, oye, tenemos una librería muy bonita que acerca todos estos conocimientos, estas cuestiones de las narrativas que se han ido plasmando en estas obras y que se encuentran en este centro cultural. Bueno, pero también responden a una serie de lógicas que no todo el mundo puede permitirse pagar constantemente por el conocimiento, ¿no? Y todas tenemos este derecho a poder acceder a nuestra propia el conocimiento, cultura, aprender de nuestra propia historia de manera gratuita, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿y si creamos un espacio que sea comunitario, que sea una biblioteca? Entonces, de esta manera vamos respondiendo todo el rato de manera constante a las necesidades de nuestra propia comunidad en un centro que es nuestro, ¿no? En un espacio físico que es nuestro, que encima está en Embajadores, que está aquí en Madrid, que tiene las puertas abiertas. Y esto es una pata más, o sea, como digo, dentro tenemos muchísimos otros proyectos que persiguen, yo siempre lo digo, el proyecto más ambicioso que tenemos es acabar con el racismo, ¿sí? Algún día llegará ese momento, ¿no? Pero en este proceso queremos abrir el diálogo a nivel no solamente social, pero también político. Queremos estar en todas las esferas, queremos que las próximas generaciones tengan este encuentro de poder tener referentes y no solo eso, también espacios públicos donde poder ir y poder aprender de su propia historia y ser por primera vez también protagonistas de sus propias narrativas, ¿no? Muchas gracias, Amal. Viendo, ¿no?, cómo cada una iba contando, ¿no?, cómo ha surgido el proyecto, cómo se ha ido gestionando,
y es muy bonito poder ver esa necesidad que hay de narrarnos, de crear nuestras propias narrativas y sobre todo también en el foco de las infancias, de las juventudes y cómo siempre ha sido como algo individual y que de repente se ha convertido en algo colectivo y ha generado, arrastrado a toda una serie de personas para construir juntos ese proceso. Y me gustaría que Paola nos contara como el fanzine, cómo fue ese proceso comunitario, ¿no? Ese proceso colectivo de creación. Pues hilando un poco con lo que comentaban en la anterior mesa, ¿no? De cómo es tan cansado el ser activista, el tener que autoexplotarte, estar produciendo todo el rato. Yo creo que por eso es como una apuesta radical por la ternura, por los afectos, por los cuidados. ¿Por qué? Porque simplemente nos sentimos llamadas, si es verdad que esto fue un llamado que nos hizo igual Alianza por la Solidaridad en Valencia, pero nos sentimos llamadas porque nosotras íbamos a generar ese espacio, íbamos a generar esta iniciativa e íbamos a poner la cumbia que queramos, a comer la comida que queramos, a llorar, a reírnos y fue así. Para mí fue un reto porque claro, venían varias mujeres que cada una tenemos nuestras historias, nuestros momentos. Sabemos que como mujeres migrantes estamos atravesadas por diferentes violencias. Hay compañeras que podemos estar en un proceso muy duro con tema de papeles o en alguna denuncia o con algún miedo. Entonces es un momento de catarsis y el arte y la narrativa justamente desde lo desde lo antirracista, desde el feminismo, desde el anticapitalismo, pues lo que te permite es subvertir un poco y encontrar las grietas dentro de ese sistema que nos violenta y yo creo que eso fue lo más importante, que podamos habernos encontrado, sentado a conversar entre nosotras y generado estas comunidades, porque solas nosotras no podemos y nos necesitamos unas a las otras. A mí me pareció muy curioso que en el fanzine está titulado No nos fuimos, no nos vamos, sí, que es una canción, si nos puedes hablar un poco sí, de cómo fue, por qué esa frase justo. Vale. Sí, como decía antes, cuando estábamos haciendo el fanzine, que bueno, igual estaría bien también explicar lo que es un fanzine, porque es como algo que es autoorganizado y creado por las mismas personas, que no es lo mismo que el magazine, que es como la revista comercial que está producida por una editorial, por algo que tiene un fin comercial, sino más bien todo lo contrario. Entonces, por eso puedes escribir lo que quieras y poner el nombre que quieras. Entonces, cuando estábamos haciendo este proceso, poníamos música. Y yo creo que ya llevamos algunos años en Valencia nombrándonos desde ese no nos vamos a ir, porque escuchamos constantemente, ¿por qué no te regresas a tu país? ¿Qué haces aquí? Viniste, bueno, que lo conocemos de sobra, esos comentarios, entonces nos posicionamos desde no nos vamos a ir. Y yo creo que la canción que llegó de René y fue como que, pues, ¿qué es esto? Es lo que queremos y es lo que necesitamos decir, que no nos vamos a ir. Ya está. Gracias. Y bueno, Mercedes, te quería preguntar, ¿cómo cogieron sudacasa? Porque normalmente, bueno, sabemos que cuando a uno le insultan en la calle, es una sudaca, tal, ¿no? Y el término peyorativo y el haberlo cogido y haber apropiado ese término y decir, no, pues lo cogemos para este proyecto. Y también un poco que me hablaras como las editoriales que están dentro de este proyecto, ¿cómo es ese proceso también con las escritoras? Sí, el término, bueno, viene justamente de toda esta intención de reapropiación a la que me refería al inicio, con tener un territorio propio, ¿no? La palabra también la entendemos como un territorio, ¿no? Como un territorio que hay que tomar, que hay que habitar, ¿no? Y claro, y entendemos, siempre lo hemos entendido, el término sudaca como un término completamente despectivo y dijimos, bueno, o sea, ahora es nuestro, ¿no? Bueno, siempre lo fue, lo viene siendo desde hace mucho tiempo con las luchas anteriores y desde hace muchos años, pero fue muy simbólico ese momento y en realidad van a escuchar dos teorías distintas de a quién se le ocurrió, porque esto fue entre Gabriela y María Fernanda Ampuero, que también es parte del colectivo, ¿no? En donde una dijo, tendría que ser una casa
la casa de Sudacas, y la otra dijo Sudacasa, ¿no? Y una dice que fue la que dijo Sudacasa y la otra también dice lo mismo, entonces eso no se sabe, pero finalmente llegamos a esto, a esta reapropiación desde la palabra y desde la identidad, desde lo identitario, ¿no? Como algo que es nuestro y que nosotros construimos a partir de eso, que no nos hace ni más ni menos, es simplemente estamos aquí y como acá Paola también dice, y totalmente alineada contigo, no nos vamos a ir, ¿no? Y bueno, y a seguir adelante, ¿no? Con respecto a las editoriales, sí, efectivamente hay, claro, somos varias editoriales que muy aleatoria, de pura coincidencia, digamos, que claro, las coincidencias no existen, pero sí es cierto que era un tema que nos fue uniendo primero amicalmente en el tiempo, desde que nos conocemos y desde que nos encontramos acá en territorio español, que nos fue congregando en presentaciones, en tal y tal, ¿no? Que tú vas viendo, ah, mira tú, ¿de dónde? De Perú, ah, qué bacán. Yo también, ¿no? La editorial la traigo desde allá o qué sé yo, y a las finales, bueno, Sudacasa como el espacio y como el colectivo forma parte, digamos que de una nave nodriza, que es una asociación que fue fundada hace ya como 20 años, que tiene una editorial de hace ya 20 años, que se llama Esto no es Berlín, ¿no? Y que fue trabajando en ese tiempo, también fundada por peruanos, ¿no? Y que bueno, en todo este tiempo ha funcionado solamente con esa línea, y luego pues se ha sumado la pata, como bien decía Mal, ¿no? Esas cositas que vas viendo, ah, también esto, también esto, también esto, ¿no? Y ahora Sudacasa es parte de eso. Y como Sudacasa en sí ha congregado a otras editoriales como La Mujer Rota, ¿no? Que son las compañeras de Chile. Y bueno, desde, a ver, el Pequeño Pato Salvaje es una editorial que Amelia y yo trajimos de Perú hace como 5 años, pero ahora después de la pandemia fue terrible y no logramos sobrevivir como publicación, ¿no? Pero sí creamos proyectos y estamos presentes de otras maneras, más del multiformato, ¿no? De la creación. Entonces, ahí hay un universo, ¿no? De editoriales y hay proyectos para que el mismo Sudacasa, ¿no? Genere también publicaciones y congregue a su vez otras editoriales. Bueno, estoy hablando de unas ramas infinitas que se extienden, pero ¿no? En estas conversaciones mirando el valle, que sí. Tú dices, ay, no, cómo quisiera que sea así. Pero es muy interesante cómo ustedes han cogido, no, también necesitamos editoriales creadas por nosotros mismos y que seamos nosotros quienes decidamos, vale, metemos estos textos, ¿no? Porque siempre hay una complejidad a la hora de ir a una editorial, ir con tus textos, con tus narrativas, porque no entran dentro del marco hegemónico que se suele pedir. Por supuesto, y sobre todo en el mercado editorial, llamándolo ya como mercado, o sea, esta reapropiación de la identidad, de los términos, de las palabras, de los conceptos, es tan común que te termina exfoliando, ¿no? O sea, entonces, claro, como no respondes a un mercado, a un estereotipo del mercado, ¿no? Lo que hacen las grandes editoriales también es coger a las compañeras, les compañeros que están publicando y muy bien en América Latina, les hacen firmar un papel y ahora yo soy tu dueño, ¿no? Entonces tú publicas bajo mi sello y ya los pequeños sellos independientes que existen ya no tienen una gestión de esa naturaleza, ¿no? Entonces es como una mezcla entre mercado, precariedad, necesidad, identidad, ¿no? Entonces es ir sacándonos poco a poco de ese círculo también. Claro, un poco como veíamos en la mesa anterior, ¿no? Como esa idea de cómo voy a sacar esto si luego en el mercado o en la sociedad en general no están esas narrativas, no están puestas ahí sobre la mesa. Y me parece muy interesante que Fran decía, no, yo veo que falta ahí una pieza en ese puzzle, vamos a ponerlas. Y también nos gustaría que eso desde las editoriales también tuvieran como esa mentalidad de decir, vale, esto no se ha dicho o no se ha comentado tanto, apoyémoslo, hagámoslo. Y justo por ahí iba un poco la pregunta hacia Sandra Carmona, quería preguntarte cuando tú empezaste a hacer esta editorial Altramus, ¿cómo fue ese proceso de también como de elegir al equipo? Porque he visto que hay un equipo muy variado, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de poder como acoger y decir, bueno, voy a formar esta editorial con estas personas?
Bueno, nosotras somos dos mujeres en la editorial, o sea, pero sí que lo que hacemos es como muchas colaboraciones. Y sí que tenemos muy en cuenta el con quiénes colaboramos, quiénes van a hacer qué cosas y luego cómo intentar también, que creo que es lo que hay que hacer, el proyectarnos, ¿no?, las unas a las otras, porque si no, en la cultura, como artistas, lo tenemos muy difícil, ¿no? Así que nosotras lo que hicimos es, si vamos a hacer un libro, por ponerte un ejemplo, pues este último, por ejemplo, que hemos publicado ahora, que se llama Llubliarque, que es la existencia lesbiana de las mujeres romaníes. Para nosotras cada libro es un proyecto, o sea, es embarcarnos en bueno, pues en un camino muy largo. No vamos a publicar nunca más de 2 libros al año, pues sería imposible, porque además de lo que hablamos es tan desconocido que sería además contraproducente para la propia realidad de la que hablamos, ¿no? Si yo el libro ahora que publico en 3 meses lo guardo en un cajón y publico otra cosa y empiezo a hablar de otra realidad, ya me estoy asemejando al resto de editoriales, ¿no?, con las que estoy en contra, básicamente, ¿no?, sobre todo para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, si yo voy a publicar un libro sobre esta realidad, contacto con otras mujeres gitanas lesbianas, pensamos y repensamos en cómo podemos publicar esto. El libro lo escribe Vera Kurtik, que ella es mujer romaní, lesbiana, de Serbia. Hemos hecho esta traducción, la hemos traído aquí. Vera ha escrito un capítulo nuevo para hacer como una revisión, amplía mucho más la visión a nivel europeo, pero claro, nosotras hablamos con mujeres lesbianas de España, quienes se ponen en contacto también conmigo, porque esto también tiene el poder de pronto te llega un mensaje de una prima que te dice, ayúdame. Entonces, claro, aquí ya es cuando tú empiezas a pensar que este proyecto tiene que entrar en muchísimos espacios, que tiene que ser un proyecto no social vinculándolo al asistencialismo o como a veces nos imaginamos lo social, sino como yo me imagino o como yo creo en lo social, ¿no?, que es lo comunitario y en estar en espacios políticos, en espacios culturales, en espacios activistas, sociales, en cualquier parte, ¿no?, que es donde tienen que estar, ¿no? Y desde ahí es desde donde nosotras construimos, digamos, este equipo, ¿no?, al que tú te refieres. Y luego, pues yo he estudiado ilustración en una escuela de arte, sé lo difícil que es como artista tener oportunidades, trabajar en editoriales, publicar. Entonces yo me voy a la escuela y contacto con compañeros y compañeras que están estudiando, que están haciendo diseño, que pueden maquetar, y obviamente, pues quienes maquetan, pues mira, mi amigo Calvin, que es filipino, porque va a tener menos oportunidades que una persona blanca paya, porque es así. Entonces, ¿eso quiere decir que estoy excluyendo? No, porque luego está la otra pata de la editorial, que es creer mucho en las personas aliadas. Nosotras sí que hablamos muchísimo y colaboramos muchísimo con otros espacios donde hay personas que tienen el privilegio de estar en esos espacios y que se alían con nosotras para poder hablar junto a nosotras de esos temas, ¿no? Y desde ahí es donde nosotras poco a poco vamos creando con cada obra que publicamos, ¿no? Sí que es complicado porque al final es un mercado, ¿no?, como decía ella, tenemos un negocio, o sea, no podemos olvidar que hay que vender, no puedes alejarte tanto del producto porque cuando eres activista es verdad que a veces, por lo menos yo caigo a veces en el error de pensar en solamente no, pues no sé, en mi mente activista, ¿no?, el querer arreglar todos los problemas y que tenemos que hacerlo. Y también hay que pensar en, sí, pero tengo un negocio, yo quiero que el día de mañana puedan existir más libros, pueda crear más redes con otras editoriales, con publicar a más gente. Entonces, para eso tengo que tener mentalidad también de empresaria, no me queda otra. Vale, gracias. Y con respecto a Espacio Afro, parece muy curioso, ¿no?, el eslogan que hay en el festival de conciencia afro de el futuro es afro, ¿no?, como también, ¿no?, teniendo de cara a la juventud, ¿no? Y recuerdo mucho el proyecto del resultado que dio pues una guía antirracista en colaboración pues Espacio Afro, Eso Racismo y Alianza, y quería un poco que nos hablaras de eso, de
de cómo ha sido la recepción de la población joven, tanto racializada como no, de un proyecto como Espacio Afro, de poder como llegar a esas nuevas generaciones. Desde Espacio Afro, como digo, siempre estamos como teniendo esa comunicación constante con nuestra propia comunidad porque somos parte de la comunidad, y el hecho de que, por ejemplo, muchas veces queramos responder a través de este activismo a acabar con el racismo, también surge porque nosotras mismas lo hemos vivido y lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, muchas veces es una respuesta a ¿qué nos querríamos decir a nosotras mismas cuando teníamos, por ejemplo, 3 años, o 4 años, o 5, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay uno de los proyectos que, como digo, tenemos muchas patas. Una de ellas que a mí me encanta y que ahora va a continuar otra vez este verano, es un espacio dedicado exclusivamente a las infancias, ¿no? Que es un campamento urbano, un proyecto muy bonito que tenemos para las infancias de 3 a 12 años. Aquí es un espacio donde convergen niños y niñas de todos los lugares de Madrid que vienen por primera vez a encontrarse como referente a una profe que es africana, que es negra, que es racializada, como ellos y ellas, y donde pueden hacer todas esas preguntas que lo mismo en clase se sienten incómodas, o lo mismo no se atreven, o lo mismo en su entorno no encuentran el espacio para hablar de ello, y ahí sí lo pueden, ¿no? Y lo más bonito de todo esto es que es un espacio, por ejemplo, donde van infancias que no son tan bien racializadas, ¿no? O sea, que es un espacio donde hablan de todas estas cuestiones que a mí me encantó. Por ejemplo, el verano pasado muchas preguntaban sobre el pelo, ¿no? Decía, es que aquí veo mucha gente que tiene también mi pelo. ¿Cómo lo hacéis para cuidarlo, no? Pues dijimos, pues vamos a invitar a alguna persona de nuestra propia comunidad que sea experta en cuidado del pelo afro y que venga a dar un taller sobre la importancia de nuestro pelo, ¿no? Entonces, de ahí, claro, surgen más preguntas, ¿no? Cuestionadas con la identidad. Entonces, todos estos proyectos que responden a esta infancia es para que un poco también responder a lo que nosotros hubiéramos querido cuando éramos infancias y éramos peques aquí en Madrid, ¿no? Y en otras partes de España, y la verdad que la respuesta es súper bonita, porque luego, por ejemplo, otro de los proyectos que tenemos es un espacio de encuentro de personas afrodescendientes, ¿no? Entonces ahí también surgen estas cuestiones, ¿no? De estos debates, estas charlas, ¿no? Que dicen, ay, es que yo cuando vivía en La Rioja o cualquier otra parte, decimos, que tenía esta edad, no encontraba referentes, o no tenía esto, o a mí me surgían estas preguntas, ¿no? Y luego te encuentras que estamos en toda España. O sea, España lo negará y lo rechazará, pero lo afro está en España, y lo afro es el futuro de España también, ¿no? Y esa necesidad de responder a esta narrativa, a esta realidad, es lo que hace que estos proyectos tan bonitos que tenemos anualmente y en el Espacio Afro tengan esa continuidad y una respuesta tan positiva de nuestra propia comunidad, ¿no? Vale, muchas gracias, Amal. Pues mira, justo en esto que estás diciendo de la respuesta positiva o tal, también me gustaría que el resto de las compañeras un poco me pudieran decir cómo ha sido ese feedback de parte de la comunidad, y también si se ha podido llegar a personas sensibilizadas con este tema que no necesariamente sean personas racializadas. Sí, yo creo que es un medio, ¿no? Esto no es el fin ni pretende tampoco ser la solución. Además que, como decía, es algo que nos permitió a nosotras encontrar nuestras palabras, nuestras formas de expresarnos. Pero sí es verdad que nos permite llegar a ciertos espacios para que la gente conozca las realidades, y ahí hay un abanico de opciones. O sea, puedes encontrar personas desde cero hasta personas que, claro, ya tienen otra sensibilidad y te preguntan otras cosas. Y algo que pasa y se repite muchísimo es el hecho de que te encuentras siempre con, sobre todo mujeres, que te preguntan qué pueden hacer para ser antirracistas, para que no sean racistas, para apoyarnos. ¿Qué hacemos? Siempre, siempre. Es algo que me pasa constantemente. Y yo hago la reflexión de decirles, a ver, entiendo la pregunta, pero pensemos que tú eres una mujer feminista en un espacio, en una mesa de mujeres feministas, ¿no? Y viene un hombre y te dice, ¿qué tengo que hacer yo para dejar de ser machista? ¿Cómo te sentirías? Y claro, es como que se quedan, bueno,
ya, o sea, entiendo. Entonces es como que hace muchísima falta el tomar el poder también de decir yo puedo buscar información, yo puedo aprender y yo puedo escuchar a las compañeras y saber lo que están diciendo, pero todavía creo que estamos en una etapa muy pedagógica de hacer entender que el racismo no es algo de ser personas buenas o malas, que no es algo moral, sino es algo estructural que nos han inculcado desde que somos pequeños y pequeñas. Y eso todavía estamos, yo siento, en ese momento. Entonces, claro, a través de como estas imágenes un poco más sacadas de lo que… El racismo es tal, sino como mandarte ahí un fuego al orden colonial y que digas, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y no te saquen en el ABC, como contaban ayer, diciendo que somos un delirio y tal, pero que eso permite como entrar desde otra manera, pero pienso que todavía pues hay mucho camino y que hace falta mucha autogestión de las personas, de tomar el control y decir voy a ser de verdad antirracista. Gracias, Paola. Marcela. Sí, perdona, me repites la pregunta. Me quedé con el hombre machista entrando a la sala de mujeres feministas y me fui un poco en la pregunta, pero sí he escuchado todo lo que has dicho, coincido contigo. Sí, que quería que nos comentaras un poco desde Sudacasa cómo ha sido esa recepción por parte del público, no solamente racializado, sino también las personas blancas, cómo han recibido eso, ese proyecto, y si tú crees que se ha podido llegar a gente sensibilizada o no, tanto de ambas partes, ¿no? Mira, yo voy a contar algo anecdótico como residente. Soy la residente más residente de todos los residentes porque yo habito en el espacio de Sudacasa, ¿no? Nuestros vecinos inmediatos, la casa, cuando la conozcan se van a dar cuenta, es una parcela grande que en algún momento hace muchísimo tiempo fue dividida en dos, ¿no? Se construyó como una especie de reja que dividió porque eran unos herederos que querían hacer cosas distintas, entonces se dividió así. Y hace muchos años compraron la primera parte de la parcela una pareja de vecinos polacos. Y ahora, ¿no? La otra mitad es Sudacasa, ¿no? Entonces, nuestros vecinos polacos, él vota Vox y ella vota al PP, ¿no? Claro, y llevan viviendo ahí hace muchos años y la parcela de al lado, la Sudacasa actualmente, estaba vacía, estuvo vacía como 40 años, o sea, es decir, nadie habitaba, iban cada vez a cuidarla y qué sé yo. Ahora, para entender un poco más el contexto, no tenemos más vecinos, ¿vale? Porque las parcelas en ese lugar específicamente, ¿no? Esta en particular es la última de la última calle de una urbanización que está como a 20 minutos del pueblo, o sea, es un jaleo llegar intenso, ¿no? Pero también vincularse con el entorno, porque no hay entorno, o al frente no hay casas ocupadas, son terrenos, ¿no? O al lado están únicamente estos vecinos, ¿no? Bueno, lo cierto es que estos vecinos al inicio, ¿no? O sea, con mucho ¿no? recelo de a ver quién llega, cómo llega y tal. Actualmente, o sea, hemos desarrollado una relación y yo lo pongo sobre la mesa porque creo que siempre desde el activismo, desde lo político, desde todas las actividades y acciones que hacemos, o sea, pensamos siempre en macro, ¿no? Y nos olvidamos de poner en valor justamente el día a día o las pequeñas cosas o los pequeños detalles que se van, ¿no? consiguiendo, que hacen quizás no ahorita, quizás no mañana, pero en adelante, ¿no? Otro tipo de construcciones y redes, ¿no? Sí. Entonces, claro. No, ya me fui. No, que te quería preguntar también que nos comentaras un poco dentro de la comunidad, o sea, ¿qué ha sido para otras mujeres racializadas? Por latinas? supuesto, y a eso voy, porque claro, gracias a esta convivencia, ¿no? Se han facilitado muchas cosas además, ¿no? A partir de esta convivencia con estos vecinos que incluso, ¿no? Van a veces y recogen para poder llegar a la casa, ¿no? A los talleres que hemos activado,
¿no? ¿no? Algunas participantes o gente que, claro, llega hasta la parada, que está como a media hora andando, ¿no? Entonces tienes que tener coche sí o sí. Entonces hay ahí una cosa que empieza a ser una convivencia distinta, ¿no? En general, ¿no? Y que también le da otro tipo de perspectiva a las compañeras racializadas que llegan ahí en el espacio y que nos vemos, porque además ese muro, ¿no? Ese muro simbólico tiene una reja y tiene una ventanita en donde vamos y intercambiamos cosas, o la perra pasa, ¿no? Nos dan el plato, el postre que hicieron ese día, o las que van a los talleres, ¿no? Que son compañeras como nosotros, están, no pasan por ahí, los ven, hola, ¿qué tal? Sí, tal, y no sé qué, ¿todo bien? Sí, ya la siguiente me inscribo. Hay cosas que se van conectando de esa manera. Es difícil todavía hablar, porque recién arrancamos con el tema de actividades, un impacto de una comunidad más inmediata, ¿no? Actualmente estamos gestionando lo que podemos desde Madrid hacia donde estamos, pero dado la geografía en donde estamos, todavía no hay un impacto en los pueblos de alrededor, por ejemplo, salvo Guadalajara, que como estamos en Guadalajara, pues ahí sí. Pero aquí en Madrid, cuando habéis hecho presentaciones, o sea, ¿cómo ha recibido el público? Sobre todo de decir, ¡ay, qué bien que haya un proyecto como Sudacasa, por fin, me puedo sentir representada! No, eso sí, súper bien, o sea, súper bien, y hay mucha gente interesada que nos escriben, que incluso siempre, creo que eso nunca falta, gente que quiere voluntariamente apoyar con lo que tiene, con lo que puede, con lo que ha traído, ¿no? Que siente que finalmente hay un espacio con el que se identifica, ¿no? Y que lo puede recibir o socorrer de alguna manera en alguna circunstancia. Entonces, y eso para nosotros es grandioso porque hay, obviamente en temas organizacionales fallamos un montón, ¿no? Porque no nos damos abasto entre la casa, la vida, el día a día, el activismo y las presentaciones y qué sé yo, pero ¿no? Estamos constantemente buscando mejorar esas cosas para tener mayor alcance y poder acoger a la gente que nos escribe, nos busca, ¿no? Y está constantemente queriendo saber o visitar la casa, ¿no? O sea, es como dónde están, cómo llego, ¿no? Quiénes están, quiénes son, quiero ir a verles o quiero conocerles, ¿no? Es como, es muy fuerte eso. Qué bueno, pues muchas gracias. Un aplauso. Y con Sandra, ¿cómo la ha recibido la comunidad gitana? El que haya una editorial creada por una mujer gitana que esté creando esas narrativas también para las infancias. Bueno, para mí lo importante, yo creo que lo que más, yo escuchándola a ella, ¿no? Hablar desde lo macro a lo micro, ¿no? Yo creo que hay que quedarse siempre con todas las experiencias. A nivel personal, a través del proyecto que estamos haciendo, cuando empiezan a llegar a mi casa cartas, de pronto, de coles, con dibujos de Alma, con mensajes, con fotografías de peques con el libro. Me empiezan a llegar también al email imágenes de una abuela leyéndole a su nieta el cuento de Alma, algo que nunca ha podido hacer. Eso para mí ya es como ya. Ahí ya he llegado, ya. Ahora, lo que ha venido después es el entrar en espacios, contar el cuento, anecdóticamente, por ejemplo, cuando vamos a coles, cuando terminamos de contar el cuento, pues yo siempre digo, bueno, pues ahora nos vamos a levantar los niños y las niñas gitanas que estamos aquí, que a veces pueden ser un patio entero de un cole o una clase, pues os vais a levantar todos los niños y niñas gitanas porque hoy tenemos la suerte de ser los protagonistas de un cuento y el resto vamos a darles un aplauso por ser por primera vez protagonistas de un cuento y ver cómo todos los niños, todas las niñas y niñas se levantan. Yo soy gitano, yo soy gitano. Y es como, o sea, hay momentos en los que yo me miro con mi compañera y los lagrimones al principio eran como, madre mía de mi vida, ahora quieren ser gitanos, ¿no? Y ¿quién me iba a decir a mí esto en la vida? Y luego te das cuenta de que no tienen prejuicios ni ganas de tenerlos y la importancia que tienen estas narrativas.
desde mujeres, desde la comunidad gitana, pero no solamente la comunidad gitana o romaní, ¿no? O sea, también el resto. El poder publicar un libro, por ejemplo, sobre un libro que se llama Orgullo, donde hay 6 relatos, donde quienes escriben son personas del colectivo LGTB que son diversos. Y entre esos 6 relatos hay por primera vez 2 relatos de Miriam Amaya, mujer gitana trans de la época de la Veneno, y de Demetrio Gómez, que es un hombre gay, presidente de Burberry Pen, que es muy conocido a nivel... Entonces, el poner ese libro en la mesa, el poner ese libro en una librería donde personas del colectivo, payas, van a entrar y van a coger ese libro, ha hecho también el poder reflexionar colectivamente cómo podemos terminar y acabar con el antigitanismo, ¿no? Porque es verdad que el antigitanismo está presente en todas las esferas, una forma de racismo, bueno, pues que llevamos aprendiendo todo el mundo más de 5 siglos y que hace pues que digas algo como hoy vengo hecha una gitana, pues no, pues es algo como pues muy típico, como ya tradición, ¿no? Es como, es que vengo hoy hecha una gitana. Y parece que lo que dice es que hay que decirlo porque es muy español, ¿no? Decir eso. Y desde ahí hasta pensar que, aunque suene como muy rimbombante lo que voy a decir, pero yo como artista creo basándome mucho en referencias. O sea, las personas artistas usamos muchos referentes, o las personas creativas y tal. Cuando tú buscas cómo ilustrar el feminismo romaní y te encuentras tan poquita iconografía, ¿cómo creas tú esa iconografía sin caer en los estereotipos que hagan que una mujer gitana vea eso, una chica gitana joven, vea eso y diga, sí, es feminismo romaní? Si todo lo que te rodea a ti es tan racista, ¿no? Y con la misma fotografía, ¿no? Pues yo creo que desde lo más pequeñito hasta quedarte con, estamos creando una narrativa, estamos llenando un vacío que realmente no existe. O sea, no hay una novela ilustrada sobre las mujeres gitanas, y eso también hay que reconocerlo y hay que reconocérselo, porque si no, si ya de fuera nos dan palos y dentro nos damos palos también, pues entonces... Total, sí, no, esa falta de referentes que muchas veces es como, vale, ¿por dónde pensamos? Quiero hablar de esto, pero ¿dónde están esos referentes? Que seguramente lo están por ahí, pero el hecho de no haber tenido como esa oportunidad de poder crearlo desde la narrativa, desde poder plasmarlo y tal, ¿no? Como en el caso de poder tenerlo en libro físico a través de los cuentos y poder decir, ay, yo también puedo ser protagonista, yo también puedo estar ahí, también me puedo ver reflejado en esas historias, ¿no? Que no tengan que ver con el estereotipo marcado de siempre, ¿no? Y por eso voy justo también en el fondo, están justo 3 editoriales, entre ellas Altramus, que ahí tienen como su exposición de libros, también está de la parcería Edita, también está plataforma Placa, ¿no? Y también era como esa necesidad de poder también mostrar de, oye, hay una variedad, estamos creando cultura, estamos aquí, estamos, ¿no? Estamos formando parte de, ¿no? de la cultura de este territorio y estamos aportando, ¿no? Y también quería, pues eso, que Amal nos contara desde Espacio Afro, ¿no? Esa biblioteca que tienen, ¿no? Todo también ese registro que están cogiendo desde ahí y también cómo se ha percibido desde el público que ha adentrado, ¿no? Un poco que nos cuente como alguna anécdota o experiencia. Yo muchas veces, una vez, cuando viene a la gente a conocer Espacio Afro, pues nosotros nos encanta, nos apasiona, y siempre les explicamos todo el proyecto. Se maravillan muchas veces también por la parte de la biblioteca, ¿no? Ver todos esos libros, porque tú cuando estás creciendo en esa búsqueda que estamos hablando y ves que hay poca literatura, novela, investigaciones traducidas, por ejemplo, o que se hayan publicado, tienes que ir de biblioteca en biblioteca, de librería en librería, en diferentes lugares para poder encontrar un espacio donde estén reflejados, ¿no? Pero aquí los encuentras todos juntos, entonces mucha gente está súper contenta. Y una de las cosas que más a mí me hace mucho feliz, por ejemplo, es como la parte de los cuentos, o sea, que
tener en cuenta que nosotros como personas, cuando vamos creciendo en nuestras sociedades, vamos moldeándonos, ¿no? Y vamos adquiriendo como esponjitas todas estas cuestiones que desde un principio no teníamos, como todos esos sesgos raciales, y luego vivimos en una estructura, ¿no? En un sistema estructuralmente diseñado para ser racista, ¿no? Y para ser misógino, para oprimir a las personas. Entonces tú vas adquiriendo todos estos conocimientos, todas esas ideas y las vas desarrollando y las vas aplicando, ¿no? Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es el trabajo de poco a poco decolonizar esas mentes, quitar todas estas ideas que ya se habían enraizado a través del conocimiento, a través del juego. Y por ejemplo, cuando digo esto de los cuentos, ver cuentos en los que los protagonistas son como nosotros, que dices, ves a las infancias que dice, ay, pues mira, yo soy negra y soy la protagonista de este cuento, ¿no? Esa alegría en las peques es algo que no tiene un precio, ¿no? Y luego también para las personas no racializadas, ver que pues muchas veces la conversación que solemos tener, ¿no? Que el color carne es de muchos colores y que las protagonistas de los cuentos también pueden ser de otros tonos, es también algo muy bonito, porque podemos ver todos estos cambios poco a poco en la sociedad y a través de estos espacios que generamos en el día a día, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, que me ha encantado cuando también nos hacen esa pregunta de ¿cómo puedo ser antirracista? ¿No? Y yo pues como lo fui yo, educándome, ¿no? Entonces, porque es un trabajo que a todos nos cuesta. Y de hecho, por ejemplo, en la guía antirracista, que me hace muchísima ilusión, ahí, por ejemplo, ponemos un poco de pistas. O sea, para mí es una guía para pistas, para que tú puedas poco a poco decir, ay, mira, tenemos aquí a referentes, ¿no? Ay, mira, tenemos aquí motivos por el cual es tan importante el antirracismo. Tenemos para que tú poco a poco vayas escalando en este proceso de aprendizaje y escalón a escalón vayas aprendiendo y generando estos conocimientos, porque muchas de nosotras estamos poniendo al servicio de la ciudadanía de manera gratuita y teniendo en cuenta lo que supone que, por ejemplo, en la mesa anterior que estamos hablando de que todas las activistas tienen ese punto de trabajar con sus propios traumas, estamos poniendo al servicio todos estos traumas y estas vivencias y estas experiencias para que luego tú no los uses y vengas y me digas, ¿cómo puedo ser antirracista? Pues yo te estoy dando pistas, yo te lo estoy poniendo ahí para que tú hagas este trabajo, porque yo lo mismo lo digo, o sea, yo en mi entorno era un entorno 100% blanco, o sea, yo no tenía referentes, yo en mis clases no hablábamos de antirracismo, no hablábamos de referentes, o sea, la historia de España que estudié ahí y la historia que yo luego aprendí son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Y cómo lo aprendí? Pues preguntando a mi entorno, aprendiendo a través de que tenemos internet, podemos buscar, tenemos bibliotecas y ahora por fin tenemos editoriales que publican contenido de calidad que podemos hacer no solamente a través de aprender nosotras, pero también aportar al crecimiento de estas editoriales para que puedan seguir produciendo ese contenido de tan calidad, pero también de espacios físicos donde podemos ir a aprender y generar estos conocimientos, ¿no? Porque ese proceso que cuesta, a todos también nos ha llevado ese esfuerzo, ¿no? Y es algo admirable cuando la gente hace ese trabajo de poco a poco de construirse, mientras que nosotros también seguimos en este proceso de enseñar y también aprender. O sea, yo todos los días, como digo, en el Espacio Afro tenéis que ver eso. O sea, son mentes que no paramos de producir. Estamos todo el rato como, oye, ¿y esto qué es? Vamos a buscar información, vamos a aprender, ¿no? Vamos a hacer que, oye, lo que he aprendido, ¿no? Porque en eso consiste, en un proceso continuo de desarrollo y de aprendizaje, ¿no? Vale. Muchas gracias, Amal. Bueno, ahora que nos quedan 10 minutitos, si alguien quiere hacer alguna pregunta del público, está interesado, quiere interpelar a alguna de las aquí ponentes sobre sus proyectos, si a alguien le apetece preguntar. Gracias. Bueno, enhorabuena por todos los proyectos, la verdad, porque son increíbles con lo difícil que es sacar adelante un proyecto cultural en este país, hacerlo además, ¿no?, de manera así situada, potente, política y desde la comunidad, pues me parece como que gracias por estar y compartirnos. Yo os quería preguntar así en general a todas las compañeras.
sobre la posibilidad, ¿no?, del sostenimiento material de estos proyectos, ¿no?, que son activistas pero que también requieren de un sostenimiento material, porque la cultura es deficitaria y tiene que ser deficitaria, no está ahí para generar un beneficio, ¿no?, o sumar un capital al sistema ya de por sí depredador. Entonces, ayer Jason mencionó la cuestión de la necesidad de una ley antirracista que dé un marco jurídico para poder, ¿no?, transformar también, digamos, los espacios en todos los niveles, ¿no? Necesitamos abogadas antirracistas, feministas, ¿no?, abogadas trans, necesitamos abogadas todo el rato. Entonces, porque de la misma manera también salió la cuestión del empleo público y las personas que trabajan en los museos y en las instituciones públicas y el acceso a las oposiciones, ¿no?, como hay un fuerte componente real de racista, pero también de clase, ¿no?, que eso no lo mencionamos, ¿no?, de quién puede permitirse estudiar unas oposiciones, pero así como la ley de igualdad o la ley de personas con discapacidad, que igual ya hay que la igualdad ya ha sido revisada, la de discapacidad hay que revisar, dieron un marco posible. Este marco de una ley antirracista daría un marco posible, la cultura tendría que ser también un campo de batalla ahí, ¿no? Y os quería preguntar, bueno, aparte de qué opináis sobre todo esto, a la hora de presentaros a convocatorias, subvenciones, ¿no?, todo este mundo tan desgastante, ¿cuál sería vuestro diagnóstico o si tenéis o propuestas o críticas en relación a se está apoyando en los proyectos antirracistas? No, por ejemplo, la cuestión de las cuotas es una pregunta abierta que en otros países de Europa sí se está haciendo en los museos, también presenta muchas preguntas, pero yo qué sé, ¿qué opináis vosotras en relación a eso? ¿Habéis podido acceder a modos de sostener los proyectos o no? ¿O si cambiaríais ese marco y cómo lo podríamos cambiar? Nosotras, por ejemplo, bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas que has planteado. Yo voy a intentar responder algunas. Por ejemplo, desde Espacio Afro, muchas veces, o sea, una de las conversaciones que antes también ha surgido es que en el activismo se nos da muy bien la autoexplotación. O sea, no tenemos un horario de decir, bueno, pues yo termino mi jornada, me voy y se acabó y desconecto. Estamos constantemente trabajando, constantemente produciendo, y luego también el hecho de que en el Espacio Afro, igual que muchos de los proyectos que imagino que ahora lo comentarán, vamos mes a mes y dando las gracias, eso ya es un privilegio, ¿no? Vamos mes a mes intentando ver cómo va a ser el próximo mes, mirando las cuentas con muchísimo cuidado, porque no tenemos, o sea, tenemos una gran problemática a la hora, por ejemplo, de acceder a subvenciones, a la hora de acceder a recursos económicos. Esos recursos económicos son la principal barrera que muchas veces cuando hablamos de estos proyectos decimos, nosotros queremos ver un espacio afro en todas partes en España, en cada comunidad, en cada rincón, y es que la idea ya está ahí, hay muchísima gente que está trabajando en proyectos similares, pero que por falta de recursos no puede continuar, ¿no? Y nosotros, o sea, poner sobre la mesa que tenemos que constantemente entregarnos completamente a trabajar de manera gratuita en que haya una sociedad antirracista y sin ningún tipo de apoyos muchas veces, es agotador, ¿no? Y es una de las cuestiones que solicitamos constantemente que se cambie. Y de hecho, por ejemplo, yo que digo, incluso habiendo estudiado administración pública, las subvenciones es un lenguaje que es otro idioma, yo no lo conozco, no lo entiendo, y es que yo entro ahí muchas veces y digo, ¿qué me pides? O sea, ¿tú quieres de verdad una sociedad antirracista o estás buscando a la organización con los recursos para tener a 20 técnicos durante un mes formulándote este proyecto para que quede perfecto? ¿O es que el resto no lo vas a conseguir? O sea, y por eso muchas veces estas subvenciones acaban siempre quedándose en los grupos grandes, en las partes altas, continuando esta lógica de elitismo. Y muchas veces las organizaciones pequeñas que estamos haciendo este trabajo, que le estamos poniendo el viernes, sábado y domingo, tarde y mañana, no llegamos ni siquiera, y siempre, claro, nos recibimos la respuesta de no ha sido seleccionado yo. Hombre, ya lo sabía yo cuando lo estaba entregando, porque esto es
habría sido un milagro de todo el esfuerzo que le estamos poniendo, sobrepasar ese lenguaje burocrático, sobrepasar todas esas exigencias, sobrepasar todo ese trabajo, que incluso a veces te respondan con: es que no has manejado subvenciones públicas previamente. Y tú, claro, por eso estoy solicitando, ¿no? Entonces, todas estas barreras continuamente están presentes y generan que muchas veces sea tan agotador que mucha gente en el proceso de lucha y de cambio opten por otras vías, ¿no? Y esto hace que también se precarice. O sea, la lucha antirracista en España es muy precario porque tiene un precio muy alto en salud mental, tiene un precio muy alto en el bolsillo económico, porque muchos de nosotros ponemos de nosotras mismas, ¿no? Y ese proceso tampoco se tiene en cuenta, porque no hay una parte de ese formulario que diga cuánto has podido poner tú en la lucha antirracista, porque eso no lo hay. Entonces, hay tantas barreras y tantas problemáticas que es un milagro que haya espacios como los nuestros, por ejemplo, y nosotros somos, o sea, siempre lo decimos, estamos tan agradecidas que cuando estamos ahí trabajando constantemente en la producción de nuevos contenidos, en la producción de las guías antirracistas, en la producción, y lo hacemos fuera de nuestras horas, fuera de nuestro tiempo, en nuestro tiempo de ocio, porque nosotros ya vemos que es un privilegio estar donde está, cuando esto debería ser un derecho y no un privilegio, ¿no? Bueno, yo con decirte que la otra persona de la editorial es trabajadora social y aún así no sabemos ni cómo llegar a las ayudas, porque siempre pensábamos, ¿no? Porque mucha gente nos dice, pero es que, ¿por qué habéis hecho una cooperativa? ¿Por qué no habéis hecho una ONG? Y es como, porque yo no soy una ONG, es un proyecto cultural. Y la conciencia de la gente, o sea, no vale decir yo soy antirracista y me voy al Zara y me compro una camiseta antirracista, ¿no? De estas de tal, y me voy a la manifestación y todo el rollo, y pasa por lo mismo con el feminismo, y pasa con... O sea, el consumo para mí es lo más importante cuando tú te vas a posicionar. No vale con, no, yo soy, pero luego, ¿qué consume? Yo creo que es lo más importante. Entonces, pasa por ahí también, empieza a consumir dentro de estos proyectos, porque así es como haces que estos proyectos puedan crecer, un espacio que no es físico se pueda transformar en un espacio físico, aunque siempre va a pasar que se consigue a través del esfuerzo del colectivo, porque es así. O sea, si este colectivo no existiera, no pudiera hacer este esfuerzo, estos espacios no existirían. A día de hoy, por lo menos esa es mi experiencia o es la sensación que tengo, ¿no? Yo creo que el siguiente paso es concienciar a la gente de lo importante que es donde tú pones tu dinero, porque es así. Y luego no tener que vincular siempre que tu proyecto está hablando de minorías, de diversidad y tal, tiene que estar relacionado con cosas como ONG, asociaciones, fundaciones, tal, sino valorar que es cultura, ¿no? Yo creo que desde ahí también, desde esa toma de conciencia, es donde tenemos también que preocuparnos, ¿no? Yo sé, y luego vincular eso, ¿no? Es decir, vale, no vale con que tú desde el Ministerio diga, aconsejo, recomiendo que Alma sea una lectura recomendada. No, esto tiene que ser obligatorio, y en libros como este, libros como el otro, libros como tal, esa interseccionalidad de la que siempre se habla, se tiene que llevar a la práctica ya, ¿no? Creo. Creo que en la experiencia que nosotros, corta todavía que tenemos en general, pero que sí postulando y postulando y postulando a todo lo que vemos que más o menos va, sí hemos identificado un tema también que tiene que ver con, partiendo de que nuestra línea es más de narrativas, de literatura, de texto, de publicación, ¿no? Esto que dijiste, ¿no? El tema de las cuotas, ¿no? Ese es un melón, ¿no? Gigantesco y muy peligroso, porque en realidad tú puedes ingresar a un circuito en el que sí te pueden dar cierto beneficio, cierto esto, solamente si se tiene que cubrir esa cuota con un estereotipo que tienen ya de ti. Y lo digo a raíz de una experiencia muy concreta que tuvimos con una de las convocatorias en las que diseñamos no es por nada, pero era un megaplan, o sea, pasearnos por
por gran parte de la España vaciada, que ahorita están con todo el rollo de que hay que repoblar, que hay que reactivar, que hay que atender a la gente que vive ahí, tiquití, tiquití, ¿no? Y de pronto, o sea, con publicaciones de escritoras latinoamericanas, ya era súper guay, íbamos a tener un bibliomóvil, ¿no? Con actividades en tales pueblos, o sea, fenomenal. Bueno, 0 puntos en relevancia, ¿no? O sea, 0, ¿no? Y es claro, cuando tú te fijas en por qué, o sea, cómo esto no puede ser, todo lo demás bien, ¿eh? O sea, digamos que dentro de esto, pero en relevancia, ¿no? Y cuando pedimos una explicación respecto a qué se estaba entendiendo por relevancia, ¿no? También es como que, lo que pasa es que esta es una convocatoria de letras del español, ¿no? Entonces es como si Latinoamérica no hablase español, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos mirando? O sea, ¿cuál es esa? Entonces, claro, ¿qué cuotas, qué estereotipo tienes, qué estás entendiendo por la palabra español, ¿no? O el castellano, o el no sé qué. Entonces, es una mezcla de muchas cosas que te van frustrando y que se suman a lo que las compañeras ya dijeron, ¿no? Que es la autoexplotación, la precarización. Nosotras también somos un colectivo en donde, voy a hablar en plural, estamos en una situación de irregularidad, ¿no? Muchas de nosotras, ¿no? Y que eso también te carcome el día a día, y además de eso, ¿no? Tienes que ver qué vas a comer y a qué vas a postular con el idioma alienígena en el que te lo ponen, pues entonces obviamente, ¿no? Es más, y respondiendo a un estereotipo, ¿no? Que no eres, ¿no? Entonces es como, ya entonces, ¿en qué quedamos? Yo igual, por no repetirme, porque ya lo han dejado bastante claro, o sea, obviamente es un no, no hay apoyo, no hay políticas, no hay leyes para apoyar estos proyectos culturales, estamos dentro de la precarización, es más, cuando se nos quiere pagar, no sabemos qué hacer, porque bueno, tienes NIE de estudiante, no, si no tienes papeles, no. Nosotras como colectiva, ya hablo como colectiva, nos logramos hacer asociación, ya nos pagaron a la asociación y luego yo como cobro, o sea, si me hago autónoma no me da, no puedo, voy a pagar muchísimo más de lo que pueda recibir. Entonces, dentro del sistema económico es simplemente que nosotras quedamos al margen, quedamos en la exclusión y nos toca buscarnos formas de autogestionarnos, formas de crear alianza. Por ejemplo, el fanzine lo logramos porque estamos con alianzas con organizaciones que tienen mucho más poder y que pueden llegar a subvenciones. Nosotras aplicamos a subvenciones, lo mismo que comentaba la compañera, pues un no, porque no tenemos experiencia, no entendemos y seguimos así. Y luego, pues, ¿qué nos toca? Hacernos camisetas, hacer crowdfunding, hacer campañas, y es lo que digo, o sea, al final es un no y lo tenemos el no y nos toca ir peleándonos frente a ese no y buscando las formas de poder gestionar y de poder financiar lo que queremos hacer. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más, por ahí. Gracias. Hola, me parece que con esa pregunta y las respuestas fue un poco como un poco negativo, si puedo decir así, porque estamos en un espacio muy hegemónico, ¿no? Es un museo que se llama la Reina Sofía y estamos hablando de cosas que son de decolonización sin decir esa palabra, pero de eso estamos hablando. Y son proyectos culturales, la cultura es muy importante, ¿no? Porque la colonización, la primera cosa que está haciendo o fue haciendo es destruir la cultura. Y entonces todos estos proyectos que tienen son proyectos de colonización, proyectos de llegar más cerca de quién somos de verdad y de divestir de supremacía blanca. Y entonces mi pregunta para ustedes, porque por divestir de la supremacía blanca necesitamos imaginación, ¿no? Necesitamos que usamos nuestra imaginación. Y creo que con su proyecto se están haciendo eso. Y quería saber más
de cómo están usando su imaginación en una manera decolonial para divestir de la supremacía blanca. Gracias. Yo, o sea, acepto la pregunta, pero a título personal. Y creo que estoy como en un momento en que me llegó así demasiado fuerte, porque con unas compañeras estamos haciendo un proyecto de baile político en las calles, que es traído desde el sur y que básicamente en Valencia no existe. Y recibimos comentarios diciéndonos que éramos unas impresentables, que venimos a mostrar el culo, o sea, cosas muy fuertes. Y claro, fue como nos poníamos a hablar y a analizar y decir como, es que estamos ocupando un espacio blanco, moralista, supremacista y les estamos haciendo así, porque no se imaginan que íbamos a estar en ese espacio. Y claro, y eso lo llevo a los distintos proyectos que estamos hablando, y es que no se esperan que estemos en esos lugares, no se espera que estuviéramos en este lugar. Entonces, decolonizar es para mí una acción política, no es leer sobre solamente y hacer teoría, es accionarnos y es presenciar y usar nuestros cuerpos como territorio de lucha. Sí, de acuerdo. En esa misma línea, para nosotras fue muy importante justamente el territorio, ¿no? El territorio y ocuparlo como somos, con lo que traemos, con quienes estamos ahí, con quienes llegan, o sea, en nuestra multiplicidad, ¿no? Y acoger esa multiplicidad, ¿no? Porque es una locura a veces cuando nos juntamos, o sea, porque por supuesto, cada una trae lo que trae y viene de donde viene, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, de esa coalición, se podría decir, de cuerpos, de territorios, de geografías, de geopolíticas, de activismos, ¿no? Generar proyectos que tengan que ver específicamente en Sudacasa, por el momento, con la tierra, ¿no? Estamos volviendo a la tierra también, no solamente a partir de habitarla, como habitamos obviamente todos los que estamos acá, ¿no? Pero sí, o sea, reapropiarnos de la tierra y trabajar la tierra de otra manera, ¿no? Es como un ecoactivismo que está en nuestras mentes también empezando a germinar a partir de nuestro habitar ese espacio, ¿no? Pero que creemos muy importante como un punto de inicio para algo más que no sabemos qué será, pero que puede desatar un montón de cosas también. Salir del papel, salir de ese espacio, no solamente habitar ahí, sino pasar ya a un habitar, ¿no? un espacio, la tierra, la geografía en la que estamos y a ver hacia dónde nos lleva eso, ¿no? Bueno, yo a nivel creativo, yo tenía muy claro que yo quería hacer lo mismo que han hecho conmigo. Es decir, sin que te des cuenta, voy a empezar a meterte información y, por ejemplo, la página web o el Instagram de la editorial tiene los 3 colores de la bandera romaní, pero en otras tonalidades, porque obviamente desde mi miedo a esto no le va a interesar a nadie, si ve la bandera gitana, qué van a pensar, dije, bueno, vamos a cambiar el tono, porque para eso hemos estudiado arte, pero vas a comerte la bandera en todas partes ahora. Entonces, nosotras utilizamos la bandera en Instagram, en la web, en algunos de los diseños, en tarjetas, o sea, en todas partes va a estar la bandera romaní, ¿no? Y luego yo tengo muy claro que a mí me han robado la historia y me han mutilado la lengua. De hecho, en España es el único sitio donde no se habla romanés. El resto del mundo, o sea, las personas romaní fuera de aquí, se comunican entre ellas en su idioma. Yo no puedo, porque aquí prohibieron, además, te cortaban la lengua, o sea, prohibieron los gitanos, prohibieron los romaní e inventaron los gitanos, porque de hecho hasta inventaron la palabra, ¿no? Y encima la palabra fue errónea, a través de un error histórico. Entonces yo creo que desde mi proyecto, desde el Tramuz, lo que hacemos es escribir la historia que nos han borrado, además quienes la escribimos somos las personas romaníes, y utilizar nuestra creatividad para que también las personas se interesen por toda esta historia, por todas estas imágenes, por todas estas narrativas,
porque no se han contado antes y porque aquí lo que ha interesado es leer a Carmen Nomola como la novia gitana, tal, ¿no? Y eso es lo que se ha interesado aquí. Entonces nosotras, yo creo que desde ahí, desde donde nosotras construimos ese pensamiento, ¿no? Desde Espacio Afro lo usamos y con mucho orgullo la importancia de la palabra de colonizar y también descolonizar, ¿no? O sea, el tema del hecho de que todos los espacios culturales muchas veces tengas que estar trabajando constantemente por reivindicar y además como que todo lo que estaba diciendo mis compañeras, ¿no? Como rescatar, visibilizar y además como exponerte, ¿no? A todas las consecuencias. Es muy importante estar en esos espacios, pero también generar nuestros espacios, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, creamos nuestra propia casa, porque nuestra casa no van a venir a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, porque ya es nuestra casa, ¿no? Y ahí podemos rescatar las figuras que queramos, podemos hacer las formaciones que queramos, el arte que queramos, hacer y recuperar como nuestra historia que tanto se ha trabajado por invisibilizar, eliminar, prohibir y que sea un espacio donde todas tengamos cabida, ¿no? Entonces, eso lo hacemos, pero también consideramos muy importantes ocupar todos los demás espacios, porque también tenemos que tener ahí a referentes, también tenemos que entrar en esos espacios para empezar a hablar de lo que a mí tanto me encanta, todas esas cuestiones que tanto nos incomodan. Si hay una pregunta que incomoda, tiene que estar en la mesa, porque así es como todas podemos empezar a reflexionar desde otras realidades, desde otras narrativas, desde otros puntos de vista, porque hay cuestiones que por incómodas no se han planteado y precisamente por eso nuestras generaciones han perdido un legado muy importante sobre la presencia de lo afro en España y en Madrid. Entonces, es muy importante empezar a tener estas conversaciones. Y ahí, pues, si no nos dejan en otros espacios, lo tenemos en nuestra casa, ¿no? Por eso es la importancia de que estos espacios crezcan, ¿no? Y se mantengan y se respeten y se cuiden y se aporten y se mantengan de una forma en la que no solamente desde lo institucional, que luchamos también por esas subvenciones, pero también desde lo social, es decir, las propias comunidades, ¿no? Que nosotras digamos, oye, yo creo en esta causa, la voy a apoyar, ¿no? Porque sé que están haciendo, se están enfrentando a un mecanismo y a un motor muchísimo más grande del que nos podemos siquiera imaginar, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, estábamos comentando de ser conscientes de lo que consumimos, pero también ser conscientes de lo que aportamos a nuestro entorno, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es otra de las formas de las resistencias en las que trabajamos, ¿no?